Bien, vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Nuevamente, buenos días para todos. ¿Están todos listos para comenzar la clase? Sí, listo. Bien. Entonces, vamos a ver ahora los intervalos de confianza. Intervalos de confianza para la media. En poblaciones que no tienen una distribución normal, que no tienen una distribución normal. Bueno, en las clases anteriores nosotros hemos visto los intervalos de confianza para la media de la población cuando la distribución es normal. Y hemos visto de dos maneras diferentes. La primera, cuando se tiene el parámetro conocido, y en el segundo caso hemos visto cuando el parámetro es desconocido, es decir, cuando no se conoce el parámetro o la varianza. En este caso, vamos a ver el intervalo de confianza para la media poblacional cuando no tienen una distribución normal. Entonces, si vamos a decir que si no tiene una distribución normal, si no se tiene una distribución normal y la muestra es grande y una muestra es grande cuando n es mayor a 30. Entonces, aunque la distribución, aunque no se tenga la distribución normal, la media de la muestra se va a distribuir normalmente con una media y un error estándar conocido. Entonces, esto va a ser la media y el error estándar conocido. Entonces, el intervalo de confianza el intervalo de confianza de 1 menos E para la media de la muestra ha de ser que la media de la población ha de ser igual a la media de la muestra más menos el valor de ZE medio veces el error estándar de la media de la muestra. Entonces, como
no se conoce esta desviación estándar de la población, como no se conoce, entonces se estima en base a la muestra. Que lo vamos a simbolizar con una sigma y su sombrerito. Sigma circunflejo. Entonces, la varianza estimada, sigma al cuadrado circunflejo con su sombrerito, es igual a la sumatoria de los valores de xy menos el valor de la media muestral al cuadrado, todo esto dividido entre n. Este es un estimador de S al cuadrado. Es decir, este valor es un estimador del verdadero valor S, que es igual a la sumatoria de xy menos la media al cuadrado dividido entre n. Entonces, fíjense, cuando no se tiene una distribución normal y queremos calcular un intervalo de confianza para la media de la población, se debe primero asumir que la muestra es grande. Y la muestra es grande cuando n es mayor a 30. Entonces, la media de la muestra x barra se va a distribuir normalmente con una media y un error estándar estimado, que es este valor. Sigma dividido raíz de n. Como no conocemos los valores de la población, lo que hacemos son estimar los valores de la muestra y asumir como valores poblacionales. A esto nosotros denominamos estimador de S. Bien. Como ejemplo, escriban lo siguiente. Voy a escribir en la siguiente hojita. Ejemplo. Un director de colegio necesita estimar el rendimiento de los alumnos a través de un intervalo de confianza del 95%, 90% pongamos, 90% de los alumnos matriculados que alcanzan
1000 estudiantes. Para ello, se toma una muestra de 40 alumnos. Habiendo obtenido los siguientes resultados. La media de la muestra, vamos a poner aquí abajo, la media de la muestra igual a 90 puntos y la desviación o el error estimado de 10. Entonces, hallar el intervalo de confianza. Del 90%. Entonces, hemos dicho que este intervalo podemos calcular de la siguiente manera, que el verdadero valor de la media poblacional ha de ser igual al valor de la media de la muestra más menos z e medio veces el error estándar de sigma raíz de n. Esto podemos describir también de la siguiente manera, que la probabilidad de que la media de la muestra menos el valor de z e medio veces el error estándar es menor que la verdadera media poblacional, y esto es menor que la media de la muestra más z e medio veces el error estándar estimado, igual a 1 menos e. Para nosotros, 1 menos e es igual al 90%. ¿No es cierto? Entonces, nosotros queremos saber el verdadero valor de la media poblacional a través de los intervalos de confianza. Como no conocemos los valores poblacionales, tenemos los valores estimados en base a muestras. La media de la muestra ha sido 90 menos. ¿Cómo vamos a estimar el estadístico de z e medios? Sabemos nosotros que por debajo de esta curva se encuentran el 100% de las observaciones, pero nos piden hallar solo el 90%, divididos entre dos partes. Entonces, vamos a encontrar el valor de z e medio para cada lado de la abscisa, visto en la tabla de la distribución normal. Si nosotros dividimos este 0,90 entre 2, ¿cuánto da ese valor? 45. 0,45. Entonces, z e medios, nosotros vamos a ver en la tabla de la distribución normal.
Entonces, si dividimos 0,90 entre 2, esta partecita es 0,45, ¿no es cierto? Y esta otra, 0,45. Entonces, ustedes vean en la tabla de la distribución normal cuánto es el valor de z de medios. Váyanse a la tablita de la distribución normal. Y vean un valor aproximado a 0,45. A ver si podemos abrir esto. Sería A ver, 0,3264. A ver, voy a activar esta tabla para que veamos cuánto es el valor de z. ¿Ven la tabla ahora? Sí, listen. Sí, listen. Bien, miren. Hemos hecho lo siguiente. A ver, voy a disminuir esto un poco más. Ahí, ¿se ve bien? Sí, lo que dicen. nosotros queremos es mostrar este punto y este otro punto de z de medios. Para eso hemos dividido 0,90 entre 2. Esto es igual a 0,45, ¿no es cierto? Entonces, si todo esto mide 0,90 y lo dividimos entre 2, ¿no es cierto? Toda esta área la dividimos entre 2. Esta parte mide 0,45 y esta otra parte también 0,45. Para encontrar el valor de z de medios, porque lo hemos dividido en 2, vamos a buscar en el cuerpo de la tabla de la distribución normal 0,45. 0,45 o un valor muy aproximado. Entonces, tenemos 0,45 por acá. Tenemos un valor 0,4495 y 0,445. Entonces, podemos tomar cualquiera de estos valores, ¿ya? Entonces, donde se cruzan estas dos líneas, está el valor de z de medios. Entonces, z, 1,6. Y nos vamos hasta 0,4505 o quieren el menor. 0,5, listen. Lo que podemos inclusive es interpolar estos dos valores. Entonces, podría estar al medio de estos dos valores. Pero vamos a tomar 1,6 hasta aquí. ¿No es cierto? Donde se cruzan estos dos valores, el valor de z, entonces, z es igual a ¿cuánto? A 1,605. El valor de z, entonces, es 1,65. ¿Se ubican? Sí, listen. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí, listen. Sí, listen. Entonces, el valor de z visto en la tabla de la distribución normal es 1.z es igual a 1.60 ¿y cuánto hemos dicho? 65. 65. En realidad podría ser 1.645 interpolando los dos valores, pero vamos a tomar 1.65 multiplicado por este valor estimado va a ser
aquí tenemos 10 sobre la raíz de n, que es igual a 40. Esto es menor que el verdadero valor de la media poblacional, menor que 90, más este valor que es 1.65, 1.65 veces, aquí tenemos 10 sobre raíz de 40, igual a 0.95. Y haciendo operaciones, vamos a obtener el límite inferior. Calculen. Vamos a hacer por partes. Vamos a, primero, P90 menos 1.65 por, dividan 10 entre la raíz de 40. 1.58. 1.58 es menor que la verdadera media y esto es menor que 90 más 1.65 por 1.58 igual 0.95. De aquí, P, probabilidad 90 menos 1.65 por 1.58. 2,61. 2,61. Es menor que la mediadera verdad y esto 90 más 2.61 igual 0.95. Haciendo operaciones. 90 menos 2.61. 87,39. 87,39 es menor que la verdadera media 90 y 2,61 igual 0.95. ¿No es cierto? Entonces, el coeficiente promedio no es exactamente 90, sino el 90 es para la muestra. Y para la población, el verdadero valor se encuentra entre 87 y 92 puntos con una probabilidad del 95%. Eso es lo que define el intervalo de confianza cuando la distribución no es normal y el tamaño de la muestra es grande. Es grande porque 40 es mayor que 30, ¿no es cierto? Dicen, Bien. el intervalo es de 90%. 90%, perdón. Sí, 90%. Aquí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que estamos acostumbrados con el 95, 90. Ahí. Lo demás sería el error. Entonces, ¿cómo? El 10%. 90. Ahí está. 0.90. Bien. A ver. Vamos a hacer el mismo ejercicio con una probabilidad del 95%. Vamos a decir la media igual a 90, sigma igual a 10 y el nivel de confianza de 1 menos E va a ser el 95%. Entonces, hallar el verdadero valor para determinar el rendimiento de los alumnos en este curso. Esto va a ser entonces la media de la muestra menos z medio veces el valor estimado de sigma sobre raíz de n. Esto es menor que el verdadero valor de la media poblacional, menor
que la media de la muestra más ZE medios veces el error estándar de la media de la muestra ha de ser esto igual a 0,95%. Es decir, queremos determinar con una probabilidad del 95% de que la media de la muestra esté entre estos dos intervalos. Para esto tenemos que definir esto, nuestra curva normal, y 0,95 dividimos entre 2 para encontrar el valor de ZE medios. ¿Cuánto da esta división? 0,95 entre 2. 0,47. 47, 5. 5. Exacto, así. Entonces, fíjense, 0,97 nos da esto. Esta área, 0,475, aquí está la media, 0,475. Y la diferencia de 1 menos E, es decir, entre 2, 1 menos 0,95 entre 2 es igual a ¿cuánto? A 0,025. Esto mide 0,025 y este otro 0,025. Y el total del área bajo la curva normal ha de ser igual a la unidad. Entonces, para encontrar este valor, tenemos X90 y el valor de ZE medios, ¿no? ZE medios para 0,95 entre 2. Vamos a ir nuevamente al cuerpo de la tabla. ¿Cuánto encuentran ustedes? 0,4706. A ver, tenemos aquí que buscar en el cuerpo de la tabla 0,475. Y hay un valor exacto aquí está. Fíjense, 0,475 está aquí. Justamente, voy a hacer con un color rojo. Miren, 0,475 está ahí. ¿No es cierto? Entonces, el valor de Z va a ser Z 1.9 de aquí y el otro hasta ahí. Entonces, donde se cruzan esas dos líneas, fíjense, está 0,475. Entonces, Z para 0,95 es igual ¿cuánto? 1,96. 1,96. 1,9 tenemos en Z, 1,9 y el segundo decimal 0,6 ahí, 1.96. El valor de ZE medios, entonces para 0,95 es 1.96. Es decir, el valor de la abscisa visto en la tabla de la distribución normal, aquí, esto es 1.96. ¿No es cierto? Entonces, Z vale 1.96 por 10 raíz de 40 menos la media menor que 90 más 1.96 por, tenemos sigma 10 sobre raíz de n igual 0.95. Entonces, la probabilidad de 90 menos 1.96 multiplicado 10 dividido entre raíz de 40. 1,58. 1,58.
menor que la media y esto es menor que 90 más 1,96 por 1,58 igual 0,95. Entonces, probabilidad 90 menos 1,96 por 1,55. 3,10. 3,10 es menor que este verdadero valor y este es menor que 90 más 1,96 por 1,58, 3,10. Igual 0,95. Y restando tenemos la probabilidad de 86,9. 86,9. 86,9 es menor que el verdadero valor que no sabemos y esto es 93,1 igual a 0,95. Entonces, decimos que el verdadero valor de la media poblacional se encuentra entre 86 y 93 puntos del rendimiento de los alumnos. A ver, dicho esto, la teoría de la estimación nos dice que los datos de la muestra son asumidos para los valores poblacionales. Como no conocemos el valor de la media poblacional, estimamos la media de la muestra y utilizamos el intervalo de confianza para decir bajo qué rango se encuentra este verdadero valor de la media poblacional. En este caso, el rendimiento promedio del curso se encuentra con una probabilidad del 95% entre 86 y 93 puntos. Esta es la teoría de la estimación. Se asume para la media de la población a partir de datos muestrales. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Dicen, Dicen. buenos días. Sí. En ahí la N siempre va a ser 40. A ver, más fuertecito, por favor. En ahí la N dicen siempre va a ser 40. No, pues. La N puede tomar cualquier valor, pero que sea mayor de 30. Vos puedes tomar cualquier tamaño de muestra. N puede ser 30, 40, 50, 60, 80, 90, dependiendo de la cantidad de muestra que quieres La definir. muestra. Entonces, N no ya, siempre bueno. es 40. Puede ser 45, 55 o 60. El tamaño de muestra depende de cómo se lo define esa muestra, ¿no es cierto? Le hice una pregunta, Sí, listo. ¿el otro 5% es el error? ¿O? El otro 5% es el error, pero no siempre es complementario, puede ser menos. Ya. La probabilidad del nivel de confianza es del 95%. El error que lo asumimos puede ser el 5% o menos. Eso no es complementario a esto. ¿Alguna otra pregunta? Dicen, buenos días. Disculpe. En el momento de tomar los valores Gira un de la poquito más fuerte, por favor. Dicen, en el momento de tomar los valores de la tabla, nos salía 1,9 y 0,06. Esos valores se los suma para que salga 1,96, ¿verdad, Lisan? No se suma, sino se complementan. A ver, vamos a ver de nuevo. Esta tabla, mire. Aquí estamos. ¿No es cierto? Hemos dicho, a ver, si queremos, por ejemplo,
otro valor. Digamos que el intervalo de confianza de 1 menos E sea del 96%, de 0,96. ¿Dónde va a estar este valor? Este valor lo dividimos entre 2. ¿Cuánto da esto? 0,48. 0,48, exacto,¿no es cierto? Entonces Sí. nosotros queremos buscar 0,48 en este punto de Z de medios. Entonces, 0,48 vamos a buscar en el cuerpo de la tabla. A ver, aquí. Vamos a buscar en el cuerpo de la tabla. 0,48, el valor que más se aproxime. Sería este, ¿no es cierto? 0,48. 0,48 está aquí, entre estos dos valores, entre 0,4798 y 0,4803. ¿Cuál es el que más se aproxima? El 0,48. 0,48. Este valor es el que más se aproxima, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, Sí. el valor de Z para este punto va a ser ¿cuánto? 0,48 está aquí. Es 2.0. Y el segundo decimal está en 0,5. Entonces, tenemos 2, donde se unen esas dos líneas. Tomo el valor de 2,0. 2 es el entero, 0 es el primer decimal y 0,5 es el segundo decimal. El valor de Z es 205. Entonces, esto está aquí de la siguiente manera. 0,96 entre 2. Esta parte la divide la media. Entonces, en esta parte tenemos 0, ¿cuánto hemos dicho? 48, ¿no es cierto? 0,48. 0,48. El valor de Z medios es esta abscisa que nos está marcando con este valor. Pues aquí está 2.0 y el segundo decimal, 0,5. Y tenemos 205, el valor de Z de medios. ¿Se entiende? O en otro caso, supongamos que el nivel de confianza sea otro valor, cualquiera, pongamos, voy a poner un nivel de confianza de 1 menos E que sea igual a 0,80, simplemente para ejemplificar, para que ustedes vean. Entonces, el valor de Z E medios para 0,80, voy a ver en la tabla. Entonces, divido 0,80 entre 2. ¿Esto me da cuánto? 0,4. 0,40. 0,40. Con 4 decimales o con 3. Entonces, Z E medios para este valor de 0,80, voy a ver en este punto
Si lo divido 0,80 entre 2, el área lo estoy dividiendo en dos partes. Esto es 0,40 y esta otra parte mide también 0,40. Y esta partecita mide 0,05 y esta otra partecita 0,05, ¿no es cierto? Entonces, la media está ahí. Para encontrar el valor de Z, yo tengo que buscar este valor de 0,40 en el cuerpo de la tabla y me voy a ir hasta 0,40. Aquí tengo el más aproximado, que sería 0,4015, o este. Es el más aproximado, ¿no es cierto? A 0,40. Entonces, ¿cuánto va a ser el valor de Z donde se unen esos dos puntos? Ahí. 1,28. Entonces, va a ser Z 1,28. 1,28. 1,28, ¿no es cierto? Hemos definido en términos de área. Eso es, Tatiana me preguntaste, ¿no? Girón me preguntó, o Stephanie. Sí, Lisa. No, Girón. Girón, sí. Gracias, Lisa. ¿Has Ahora entendido entendí. ahora? Sí, Lisa. Me queda más claro. Gracias. Bien. ¿Alguna otra Lice, pregunta? ¿qué pasa si nosotros en el examen ponemos aquí 0,4015? ¿Qué pasa, digamos? ¿Está mal o está Claro, bien? está mal, pues. Está difícil de encontrar eso, chicos. Listen, una pregunta. Ahí donde ha puesto 0,05, ¿no es 0,10? ¿Dónde? Sí, Listen. Si lo divides. Sí, en esa parte. Sí, a ver. Si lo divides. Aquí 0,10, sí, porque esto es 0,10 aquí. Tienes razón, es 0,10, porque 0,40 más 0,10 va a ser 0,50, toda esta área, ¿no es cierto? Y esta otra área, 0,40, también va a ser 0,50. ¿Está bien tu observación, Esteban? Bueno. Lo que hay que sumar es que a esta área, este es su complemento. Por lo tanto, ambos tienen que darnos 0,50. Está bien. Esa es la observación. O vean este otro ejemplo más para que concluyamos ya cómo se tiene que ver las áreas en la tabla de la distribución normal. Cuando les pidan a ustedes encontrar el valor de Z de medios, como en este caso, entonces lo que tienen que hacer es buscar directamente en el cuerpo de la tabla el valor del nivel de confianza. Entonces, supongamos que tenemos, dígame un porcentaje de nivel de confianza, cualquiera. 1 menos E igual a ¿cuánto? 75. ¿Cuánto? 75. 75. Es muy bajo, por supuesto, pero no importa. 75%. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para encontrar el valor de Z para un nivel de confianza del 95%, 0,75, vamos a dividir entre 2. ¿Cuánto da este valor? 0,375. 0,375. Esto queremos nosotros buscar en el cuerpo de la tabla de la distribución. Entonces, 0,75 dividimos entre 2 y en este punto que está la media, hasta aquí es 0,375, toda esta área. Y esta otra área mide también 0,375. Esta diferencia, ¿cuánto nos va a dar? 0,125. 0,125.
125. 125. Y este otro lado también 0,125. ¿No es cierto? Entonces, en términos de áreas, esto que está en el cuerpo está como el área definida. Vamos a buscar en el cuerpo de la tabla el valor que más se aproxime. 0,375. Yo encuentro ahí 0,3749, el más próximo, ¿no es cierto? Sí, licenciado. ¿O ven ustedes otro valor? Aquí está, 0,3708. No. ¿Cuál es el valor que ustedes aproximan? 3749. 3749, es el que más se aproxima, ahí, ¿no es cierto? Este valor es más próximo a 37.5. Entonces, el valor de Z está 1.1. Para este valor, Z es igual a 1.1 y añadimos el decimal siguiente, 1.15. Este es el valor de la abscisa, 1.15. Ahí está. Y hemos definido el valor de Z, visto en la tabla de la distribución normal. Bien. ¿Alguna otra pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Dicen eso 0,125. No, ¿cómo ha sacado? Pues la sumatoria. Por diferencia. Uno menos E entre 2. 1 y E vale 0,95 y lo dividimos entre 2. 75, licenciado. 0,75, licenciado. 0,75, sí. 0,75. Esto nos da 0,125, ¿no es cierto? Esa es la diferencia. Ah, Bueno. ya. ¿Alguna otra pregunta? Este es un tema medio aburrido, medio complicado, medio escabroso, pero hay que entenderlo de esa manera porque nosotros estamos construyendo de manera teórica una tabla de distribución de frecuencias, utilizando para ello estas técnicas que nos permite la estadística realizar estimaciones para una población a partir de datos muestrales, ¿no es cierto? Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien. Vamos a hacer lo siguiente. Tendríamos que entrar a analizar los intervalos de confianza para la diferencia de dos medias, pero estoy viendo que 20 minutos no nos va a alcanzar. Entonces, vamos a quedar por hoy aquí. Si tienen algunas otras preguntas, podemos ir resolviéndolas. Le hice una consultita más, dicen, solo, como estaba haciendo en 2, sí o sí entre 2, ¿no? Por la fórmula. ¿Esto? Sí. Claro que sí. Ahí arriba tenía solo de 1 nomás tenía, creo, si no me equivoco. ¿Te acuerdas cómo hemos definido la tabla de la distribución normal? Y este análisis está basado en eso. Hemos dicho que la curva de la distribución normal es
tiene la forma de una campana. Los datos están simétricamente distribuidos por debajo de esta curva. La distribución normal tiene una media. Toda esta área es igual a 1. Por lo tanto, si lo dividimos en 2, la mitad vale 0,5 y la otra mitad vale 0,5. Entonces, el intervalo de confianza de 1 menos E se refiere para todo, el 95%. Pero como está dividido en 2 partes, lo dividimos en 2. Si el intervalo de confianza es del 95%, entonces, si yo lo divido esto entre 2, 0,95 en 2 partes, entre 2, entonces, mi área, ¿cuánto me va a dar? 0,475. Y esta otra área, 0,475. ¿No es cierto? Porque lo estoy dividiendo, esto 0,95, que mide todo esto en 2 partes. Pero 0,95 no es desde aquí hasta aquí, sino solamente es desde esta parte y desde esta parte. Y esta partecita vale 0,025. 0,025. Sumados los dos, 0,50. 0,50. Entonces, esa es la característica de la distribución normal, que el área es simétrica, tiene una media. El área bajo la curva normal es igual a 1. Si dividimos entre 2, la mitad vale 50 y la otra mitad vale 50. La característica de la distribución normal es que, como no podemos estar buscando valores solamente para 47,5, ¿no? Entonces, dividimos en áreas más pequeñas. Por eso podemos encontrar del 60, del 70, del 90 o del 95%, como lo hemos hecho hace ratito. Entonces, si esta área yo divido en 2 partes, la mitad tendrá que ser de la media para abajo y la otra mitad de la media para arriba. Si esto es el nivel de confianza del 60%, entonces lo que yo voy a hacer es dividir 0,60 entre 2, 0,30. Esta área me va a medir 0,30, ¿no es cierto? Y esta otra área me va a medir la otra mitad. 0,60 lo divido entre 2 y esto es 0,30. Y esta otra área, 0,30. Y este espacio que está por encima de este punto, esto va a valer ¿cuánto? 0,20. 0,20. Ambos hacen 0,5. Aquí vamos a tener 0,20 también. Ambos 0,30 más 0,20, 0,50. 0,50 más 0,50 es igual a 1, que mide toda el área de la curva de la distribución normal. Eso es lo que se define en una tabla de distribución normal. ¿Se explica, David? Sí, Licen. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Milka. No, dicen todo claro. Bueno, vamos a quedar ahí entonces. Nos vemos el día martes. ¿O alguien tiene otra pregunta? Listen, yo tengo una duda. ver. Hasta ahora hemos avanzado diferentes formas para estimar por intervalo, pero Sí. ¿cómo podemos identificar cuál utilizar? Hemos aclarado, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso,
Vamos a pasar a la hojita, a ver, a nuestra pizarra. Hemos visto el primero, el intervalo de confianza. Para la media. Cuando se conoce el parámetro. Cuando se conoce la varianza, hemos dicho. ¿No es cierto? Cuando se conoce la varianza, X se distribuye normalmente con una media y una varianza conocida. Entonces, en este caso, la probabilidad de que X menos es decir, la media menos el valor de Z e medio veces el error estándar de la media es menor que la media poblacional, menor que X barra menos Z e medios, igual a 1 menos E. ¿No es cierto? Este es el primer caso. Cuando se conoce, utilizamos esto. ¿Sí? Sí, Lice. ¿Quién me ha preguntado? Milka. No. Jael. ¿Quién me ha preguntado? Zulay le pregunta. Zulay. Zulay. A ver. El segundo caso hemos dicho que el intervalo de confianza para la media es cuando no se conoce el parámetro, ¿no es cierto? Y la distribución es normal. Cuando no se conoce el parámetro, cuando no se conoce este valor, entonces se utiliza esta fórmula. X menos, en vez de utilizar Z, utilizamos T e medios. La desviación estándar S de X menor que la media de la muestra, y esto es menor que X barra menos el valor de T e medio veces S de X igual a 1 menos E. Esto es el verdadero valor de la media de la muestra. Entonces, en este, S es igual a la sumatoria de X menos la media al cuadrado entre N. Y S de X es igual a S sobre la raíz de N. Esto hemos hecho las dos clases anteriores, ¿no es cierto? Si se conoce este parámetro, utilizamos esta forma. Si no conocemos este parámetro, entonces lo que tenemos que hacer es calcular estos valores en base a datos muestrales. Y definimos esto. Y el tercer caso es pues este. Si la muestra es pequeña, ¿no? Intervalos de confianza para la media en población que no tienen una distribución normal. Entonces, si no tienen distribución normal, nosotros vamos a estimar los datos que esta esta desviación estándar muestral son datos estimados. Es decir, el dato de la media de la muestra vamos a estimar como si fuera un verdadero valor de la media poblacional.
Y la diferencia para esto es que el tamaño de la muestra tiene que ser grande. Y n es grande cuando es mayor a 30. ¿No es cierto? Entonces obtenemos los valores de Z. En base a los datos poblacionales. Bueno, perdón, me he atragantado. Pero bien, entonces, esto que hemos avanzado hoy día, la diferencia es que el tamaño de la muestra tiene que ser grande. Y la muestra es grande cuando es mayor a 30. Entonces, la media se distribuye normalmente con un error estándar estimado, que es el valor de la muestra que nosotros lo asumimos como si fuera para la población. Ahí están los 3 casos que hemos estudiado hasta ahora. Muchas gracias, ¿Alguna Licen. pregunta? Ahora sí. ¿Se entendió, Zulay? Sí, Licen, por completo. Bueno, vamos a quedar ahí entonces.